Fulgencio Batista sigue siendo una de las figuras más controvertidas de la historia de Cuba, emblemática de la turbulencia que vivió el país a mediados del siglo XX. Su trayectoria, desde orígenes modestos hasta convertirse en presidente, refleja la naturaleza volátil de la política cubana durante la primera mitad del siglo XX. Su carrera se caracteriza por dos periodos distintos de poder, una fase democrática en los años 40 y un gobierno autoritario tras el golpe militar de 1952, que culminó con su derrocamiento por Fidel Castro en 1959. La vida y el mandato de Batista ejemplifican la intersección entre la ambición personal, el oportunismo político y las complejas fuerzas socioeconómicas que moldearon Cuba. Batista nació el 16 de enero de 1901 en Banes, en la provincia de Oriente, en una familia de clase trabajadora. Su temprano contacto con las desigualdades sociales y económicas probablemente influyó en su conciencia política. Ingresó al ejército cubano siendo joven, ascendiendo rápidamente gracias a su carisma, habilidades tácticas y oportunismo. Batista alcanzó notoriedad nacional en la década de 1930, durante el turbulento periodo posterior a la caída del dictador Gerardo Machado. Tras la renuncia de Machado, Batista emergió como un poderoso intermediario político, utilizando su influencia militar para convertirse en el gobernante de facto de Cuba a mediados de la década de 1930, incluso sin ostentar formalmente la presidencia. Su primer mandato se caracterizó por un pragmatismo que combinaba populismo y autoritarismo. Batista se alineó con sindicatos y grupos de intereses vinculados al crimen organizado, manipulando la política electoral mientras mantenía una apariencia de legitimidad. En 1940 fue elegido presidente en unas elecciones relativamente libres y competitivas. Durante este primer gobierno, 1940-1944, implementó reformas modernizadoras, incluyendo una constitución progresista que ampliaba las libertades civiles, fortalecía los derechos laborales y buscaba modernizar la economía cubana. El gobierno invirtió en infraestructura, educación y salud pública, consolidando un periodo de relativa estabilidad y desarrollo. Sin embargo, incluso en esta etapa, su administración no estuvo exenta de corrupción, clientelismo e influencia de intereses estadounidenses, especialmente en la producción de azúcar y el turismo. Tras dejar el poder en 1944, Batista vivió varios años en Estados Unidos, manteniendo vínculos con élites políticas y empresariales, observando la política cubana desde el exilio. Durante este tiempo fortaleció redes y recursos que más tarde facilitarían su regreso al poder. A principios de la década de 1950, Batista percibió la creciente inestabilidad en Cuba y la desilusión popular con el sistema democrático existente. Aprovechando la fragmentación política y el descontento general, dio un golpe militar el 10 de marzo de 1952, pocos meses antes de las elecciones programadas. El golpe fue rápido y en gran medida indoloro, disolvió el legislativo, anuló las elecciones y colocó a Batista al frente de un régimen autoritario. Su segundo periodo de gobierno, 1952-1959, contrastó notablemente con su presidencia anterior. Si bien mantuvo cierto grado de modernización, especialmente en desarrollo urbano e infraestructura, su mandato se caracterizó cada vez más por la represión, la censura y la concentración del poder militar y policial. La oposición política fue brutalmente suprimida, los partidos políticos fueron prohibidos o neutralizados, y los disidentes encarcelados, torturados o ejecutados. Su administración se volvió sinónimo de corrupción y favoritismo hacia la élite adinerada y los intereses estadounidenses. Mientras casinos, hoteles y el turismo prosperaban, especialmente en La Habana, creció la desigualdad social y se consolidó una reputación de ciudad ligada al crimen organizado y al capital extranjero. En los años 50 también surgieron movimientos revolucionarios impulsados por el descontento de campesinos, trabajadores, estudiantes e intelectuales. Entre ellos, el movimiento 26 de julio liderado por Fidel Castro se convirtió en el desafío más destacado y decisivo contra el régimen de Batista. Castro,
junto a figuras como Ernesto Che Guevara y Camilo Cienfuegos, llevó a cabo una guerra de guerrillas desde la Sierra Maestra, abogando por la justicia social, la soberanía nacional y el fin de la dictadura. El movimiento ganó creciente apoyo popular, amplificado por la violencia del gobierno y su incapacidad para atender los problemas socioeconómicos estructurales. La dependencia de Batista del ejército y la policía, sumada a su autoritarismo, alejó a antiguos aliados y erosionó la cohesión de su régimen. En el plano internacional, la percepción del régimen de Batista fue ambivalente. Estados Unidos mantuvo inicialmente una relación pragmática debido a la Guerra Fría y a intereses económicos, pero la crítica aumentó por las violaciones a los derechos humanos y la represión política. La dependencia de Batista del apoyo estadounidense evidenció la vulnerabilidad de su gobierno y la tensión entre la soberanía nacional y la influencia extranjera. Para finales de los años 50, la presión interna y externa convergía, creando condiciones favorables para el cambio revolucionario. Los últimos meses de su mandato se caracterizaron por la inestabilidad y el temor. El gobierno fue incapaz de frenar la insurgencia creciente, mientras que la desilusión popular aumentaba por la desigualdad, la corrupción y la violencia. Batista, consciente de la inminencia de su derrota, huyó de Cuba el 1 de enero de 1959, marcando el final de su dictadura y allanando el camino para el gobierno revolucionario de Fidel Castro. Posteriormente, Batista vivió exiliado, principalmente en España y Portugal, hasta su muerte en 1973. El legado de Batista sigue siendo profundamente debatido. Por un lado, su primera presidencia mostró capacidad para la modernización, innovación constitucional y construcción del Estado. Por otro, su segundo mandato simbolizó autoritarismo, corrupción, desigualdad social y dependencia de intereses extranjeros. La historia de Batista refleja las complejidades de la política latinoamericana de mediados del siglo XX, donde populismo, poder militar e intervención extranjera se entrelazaban para moldear gobiernos y condiciones sociales. Su vida constituye un ejemplo sobre los peligros del poder concentrado, la fragilidad de las instituciones democráticas y las consecuencias de la represión política. El impacto de Batista en la historia cubana va más allá de su gobierno. Su derrocamiento por Castro impulsó la Revolución cubana, un evento que transformó la política latinoamericana y las dinámicas de la Guerra Fría. La dependencia de Batista del autoritarismo y la negligencia ante los problemas sociales generaron las condiciones para la movilización revolucionaria, demostrando la relación entre gobernanza, legitimidad y apoyo popular. Además, la vinculación de su régimen con intereses estadounidenses ilustra el contexto geopolítico en el que operaban las dictaduras latinoamericanas, reflejando patrones de intervención externa con repercusiones duraderas. En conclusión, Fulgencio Batista representa una figura paradójica, un hombre que pasó de orígenes humildes a ejercer un poder extraordinario, pero cuya ambición y tendencias autoritarias precipitaron su caída. Su promesa inicial de reforma democrática fue eclipsada por la represión y la corrupción, y su segundo mandato demuestra los límites del poder militar sin legitimidad popular. La historia de Batista está intrínsecamente ligada a la Revolución cubana, mostrando cómo la desigualdad, la exclusión política y el autoritarismo pueden generar cambios revolucionarios. Para historiadores y analistas políticos, la vida y el gobierno de Batista constituyen un estudio clave sobre la dinámica de la dictadura, la vulnerabilidad de las instituciones democráticas y el potencial transformador de los movimientos revolucionarios en América Latina.